Principales derechos de los trabajadores. Derecho al trabajo. Este se encuentra en los artículos 1, 2 y 37 de la Constitución. Se trata de un derecho fundamental de naturaleza constitucional. Su desarrollo lo encontramos en la sección segunda del capítulo segundo de la Constitución, titulado Trabajo y Seguridad Social. Es un derecho de prestación porque obliga a los poderes públicos a su promoción y defensa de la dignidad de la persona. Dichos aspectos constituyen la dimensión individual y social del mencionado derecho. Para que este derecho no sea una simple declaración, debe acompañarse de garantías suficientes que aseguren la efectividad del ejercicio de tales derechos, como lo son la libertad de sindicación y las garantías jurisdiccionales representadas por los juzgados y cámaras con competencia laboral de acuerdo a lo señalado en el Código de Trabajo. Pero además existen otros organismos de tutela de carácter administrativo o institucional, como lo es la Dirección General de Inspección al Trabajo, cuyo ámbito de competencia se encuentra regulado en la Constitución de la República y en la Ley de Organización y Funciones del Sector Trabajo y Previsión Social. Libertad de contratación. La Constitución en el artículo 23 garantiza la libertad de contratación. Reconoce la libertad de contratar a los particulares sin injerencia arbitraria por el Estado u otras personas. Sin embargo, es un error creer que la iniciativa privada puede ser absoluta e ilimitada, puesto que existen límites a la autonomía de la voluntad en función del interés social. La libertad de contratar, en cuanto a libertad económica, únicamente puede ser ejercida con sujeción a una serie de limitaciones constitucionales y legales, encaminadas a asegurar su ejercicio armónico e congruente con la libertad de los demás y con el interés y bienestar de la comunidad. Por ejemplo, la Ley de Medicamentos regulaba en el artículo 23, se prohíbe todo tipo de contratación o subcontratación de médicos, odontólogos y veterinarios para ejercer la profesión al interior de las farmacias, con el objeto de prescribir cualquier tipo de medicamentos. Este artículo se declaró inconstitucional por medio de la sentencia 33-2012 del 24 de octubre de 2014, ya que la prohibición de contratar o subcontratar médicos, odontólogos o veterinarios para ejercer la profesión al interior de las farmacias con el objeto de prescribir medicamentos vulnera el derecho al trabajo y el carácter irrenunciable de los derechos de los trabajadores, reconocido en los artículos 37 y 52, inciso primero de la Constitución, respectivamente, así como en los artículos 23, 65 y 101 de la Constitución, porque la prohibición contenida en la disposición impugnada no solo afectaba derechos de índole laboral, sino también la libertad de contratación, el derecho a la salud y la libertad de los consumidores. La igualdad salarial y no discriminación. Esta se encuentra regulada en el artículo 3 y 38.1 de la Constitución. ¿En qué consiste el derecho de igualdad? Este está regulado en el artículo 3 de la Constitución. Todas las personas son iguales ante la ley. Toda persona tiene derecho a exigir al Estado, y en su caso a los particulares, que se le brinde un trato igual frente a situaciones iguales, idénticas o equiparables, y a exigir que se le brinde un trato desigual frente a situaciones totalmente diferentes o que no sean equiparables. El Estado, en su actividad de creación y aplicación de la ley, está obligado a garantizar a todas las personas en condiciones similares un trato equivalente. En cambio, si las personas se encuentran en condiciones distintas, puede deliberadamente darles un trato dispar bajo criterios estrictamente objetivos y justificables a la luz de la Constitución. Además, toda persona tiene derecho a no ser arbitrariamente diferenciado en el goce y ejercicio de sus derechos. En virtud del principio de igualdad se exige que a iguales supuestos de hechos se apliquen iguales consecuencias jurídicas y, en consecuencia, se excluye la utilización de elementos de diferenciación arbitrarios o carentes de una justificación razonable. El derecho a la igualdad salarial del artículo 38 del primero de la Constitución
hace referencia a que en un mismo centro de trabajo y en idénticas circunstancias, por igual trabajo corresponde al empleado igual remuneración, cualquiera que sea su sexo, raza, credo, nacionalidad u otras condiciones similares. En toda labor, trabajo o servicio remunerado surgen dos obligaciones principales: las prestaciones de un servicio y su retribución. Esta última se encuentra constituida principalmente por el salario, siendo este el pago que efectúa el empleador por los servicios que recibe o que hubiera recibido de un trabajador desde el instante en que se encuentra a su disposición. Las prestaciones sociales, las cuales son beneficios legales que el patrono debe pagar a sus trabajadores para atender necesidades o cubrir riesgos originados durante el desarrollo de su actividad laboral. Y las prestaciones laborales, las cuales son beneficios de carácter económico derivados de la relación laboral que se otorga a los trabajadores. En tal sentido, todo empleado tiene derecho a una retribución, el salario y las prestaciones a que hubiere lugar por la realización de un determinado trabajo o servicio. Desde esta perspectiva, el patrono o empleador tiene la obligación fundamental, al entablar una relación laboral, de retribuir al trabajador la prestación de los servicios que realiza en su beneficio. Por consiguiente, la causa obligatoria de la retribución está en la contraprestación efectiva o potencial del aludido servicio. Contrario censo, no existirá obligación del patrono de dar al trabajador dicha remuneración cuando aquél no desempeñe las funciones para las cuales fue nombrado o contratado. Derecho a un juicio justo en caso de despido. Artículo 11 de la Constitución. Condiciones. Despido justificado conforme a la ley. Especial referencia al sector público. Con respecto a la dignidad de las personas, malos tratos de obra o de palabra, registros, requisas, etc. Acceso a sus expedientes y documentos, liquidación oportuna en un plazo razonable. Derecho a un trato justo. Entre ellos podemos encontrar la libertad de expresión en el trabajo, que se encuentra regulada en el artículo 6 de la Constitución. La prohibición del trabajo forzoso, del artículo 4, inciso segundo, y el 9 de la Constitución. Eliminar la discriminación del acceso al empleo. No permitir el trabajo infantil del artículo 38, número 10. El derecho a ser respetado sin importar su sexo, raza, color, religión, orientación sexual, opiniones políticas, embarazo, ser portador de VIH, origen social, posición económica u otra condición social. Derecho al respeto y dignidad de la intimidad del artículo 2, inciso segundo de la Constitución. Protección contra los malos tratos físicos, verbales y de cualquier otro tipo. Derecho a la seguridad social. Los patronos deben adoptar y poner en práctica medidas de seguridad e higiene en lugares de trabajo para proteger la vida, salud y la integridad corporal de sus trabajadores. Todo con el fin de evitar accidentes o enfermedades que puedan ser causadas directa e indirectamente por la actividad laboral que el empleado realiza. Eso está en el artículo 314 del Código de Trabajo. Es deber del trabajador cumplir con las normas sobre seguridad e higiene, con las recomendaciones técnicas referentes al equipo de protección, las operaciones y procesos de trabajo, etc. Y prestar toda colaboración a los comités de seguridad. Eso se encuentra también en el artículo 315 del Código. Derecho a una jornada de trabajo. La jornada de trabajo es diaria y semanal de acuerdo a la ley. Artículo 38.6 de la Constitución. La jornada diaria laboral se da de 8 horas como máximo. La jornada de trabajo semanal no podrá exceder de 44 horas para trabajos diurnos y las 39 horas para trabajos que son desempeñados de manera nocturna. En caso de realizar trabajo adicional, podría ser considerada como horas extras. Eso está en el artículo 161 al 176. Derecho al descanso. Artículos 171 al 173, 177 al 189 del Código de Trabajo. Sin perjuicio de las vacaciones anuales, los trabajadores tienen derecho a un día de descanso a la semana, 24 horas,
que por lo general es el día domingo, aunque según la actividad de la empresa puede cambiarse un día diferente de la semana. También tienen derecho al descanso de su hora de almuerzo o de comida. Además, se contempla el descanso de los días de asueto, considerados como tales por la ley, artículo 190 del Código de Trabajo, y que son remunerados. ¿Cuáles son? El 1 de enero, jueves, viernes y sábado de Semana Santa, el 1 de mayo, el 6 de agosto, el 15 de septiembre, el 2 de noviembre, el 25 de diciembre, en la ciudad de San Salvador 3 y 5 de agosto, en el resto de la República el día principal de la festividad más importante del lugar según la costumbre. Derecho a los servicios médicos. Este es un derecho que tienen los trabajadores a pasar una consulta con facultativo, farmacéutico y demás que establezca la ley al trabajador que sufra accidentes de trabajo o cualquier enfermedad profesional. Derecho al pago oportuno. El Código de Trabajo exige pago oportuno, íntegro y personal, en moneda de curso legal, en el lugar y fecha convenida. Se hace por unidad de tiempo, en forma semanal, quincenal, mensual o inmediatamente antes de un día hábil. Por unidad de obra, por sistema mixto, unidades producidas o trabajo realizado durante la jornada de trabajo, por tarea, por comisión, al menos quincenales, al destajo, por ajuste o precio alzado, se pacta el salario de forma global. Todo esto está en los artículos 29, primero, 119 al 143 del Código. Derecho a la seguridad social. El artículo 50, inciso primero y segundo de la Constitución prescribe: la seguridad social constituye un servicio público de carácter obligatorio. La ley regulará sus alcances, extensión y forma. Dicho servicio será prestado por una o varias instituciones, las que deberán guardar entre sí la adecuada coordinación para asegurar una buena política de protección social, en forma especializada o con óptima utilización de los recursos. ¿Cuáles son los supuestos que integran la relación jurídica de la seguridad social? Afiliación, cotización y protección. La protección o derecho se refiere a recibir las prestaciones de seguridad social y no se origina sino hasta que se complete en su totalidad el supuesto habilitante para la exigencia de dicha prestación de seguridad social. Los supuestos de afiliación y cotización no originan derecho a protección contra las contingencias, riesgos o necesidades sociales, sino que los mismos más bien son parte del supuesto habilitante para la protección, la que solo surgirá y será de obligatorio cumplimiento para los órganos gestores hasta que se cumpla el o los restantes elementos que prescribe las mencionadas leyes.